Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes. Yo voy a hablar muy brevemente de una serie de actividades que estamos desarrollando en México, del Instituto Global para el Crecimiento Verde. Y antes de platicarles en concreto de lo que estamos haciendo como instrumentos financieros para la biodiversidad, les quiero platicar qué es el Triple GI, ¿no? Es nada más brevemente, para que tengan un poco de contexto, es un organismo intergubernamental que está conformado por países, básicamente un poco el símil de la ONU. Tenemos entonces, el trabajo siempre está asociado a gobierno. Nosotros brindamos asistencia técnica al gobierno federal, al gobierno subnacional, y con base en las necesidades que nos expresan, entonces nosotros vamos trabajando, brindando asistencia técnica tanto para el análisis de elementos de diagnóstico, de planificación, para apoyar política pública, así como para movilizar recursos financieros específicos para llevar a cabo la implementación de proyectos o actividades que necesitan recursos específicos y la implementación de los proyectos. Entonces, nosotros estamos enmarcados en una estrategia global de 2030 que justamente tiene en México la gran fortaleza en términos de finanzas climáticas o finanzas sostenibles en realidad, porque es más amplio que nada más la acción climática. Y justamente trabajamos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Recientemente quizás escucharon que justamente se publicó la taxonomía sostenible de México. Desde Triple GI estuvimos involucrados de manera importante en brindar asistencia técnica para su diseño y ahorita próximamente en la implementación a través de pilotos y también la Estrategia Nacional para la Movilización de Finanzas Sostenibles. Entonces, justamente con este bagaje de trabajo que tenemos con la Secretaría de Hacienda, pues ahora lo que estamos viendo y que eso va en línea con nuestras prioridades del bloque 1, que es acción climática y financiamiento. Estamos viendo que recibimos necesidades o intereses de gobierno, no nada más federal, sino también estatales, para apoyarles a movilizar todos estos flujos financieros hasta territorio, que realmente nada más queden en una serie de bonos, estructuración de marcos de financiamiento, sino que realmente se puedan aterrizar y canalizar hasta las personas y los ecosistemas. Entonces, para esto, pues estamos trabajando de la mano con la UICN, con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y con FAO, para llegar a 11 estados de México, en donde vamos a estar trabajando en el diseño y fortalecimiento de diversos instrumentos financieros que justamente abonan a la biodiversidad de manera importante. Y nada más les voy a contar de manera muy sucinta lo que estamos trabajando. Tiene que ver con varias líneas, ¿no? Por un lado, el diseño y fortalecimiento de instrumentos a nivel estatal, que tiene que ver con asegurar el fortalecimiento institucional para que más allá de la vida, del trabajo que nosotros estamos ofreciendo, pues queden esas capacidades instaladas y esos flujos financieros en curso para que pueda continuarse el proceso en los estados, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues en concreto hay fondos estatales, hay bancas de desarrollo estatales que analizan recursos para temas forestales, para temas agropecuarios, pues, sin embargo pasa lo mismo que en todo, ¿no? De repente unos van con un objetivo, el otro con otro que pareciera que se contraponen y financian cosas que de repente chocan. Entonces nosotros lo que vamos a estar haciendo, lo que ya estamos haciendo es articularlos y generar ciertos mecanismos dentro de los lineamientos y reglas de operación para que justamente vayan en línea con mismos objetivos de favorecer la biodiversidad y que no nada más nos contrapongan, sino que escalen los recursos, ¿no? Y tengan mayor impacto. Entonces, justamente a nivel subnacional vamos a estar haciendo eso con los instrumentos subnacionales. Aquí, listo. Por otro lado, vamos a estar trabajando, o estamos trabajando de hecho, con la Banca de Desarrollo Nacional, con FIRA en particular, en el enverdecimiento de diversos instrumentos financieros que ya tienen, ¿no? Entonces, dentro de esto también estamos ayudando, o hemos ayudado también a la estructuración de bonos, como el bono de resiliencia, que fue el primero que se hizo en América Latina y en México, justamente enfocado en favorecer financiamiento que se canalice hacia actividades de adaptación a cambio climático, incluido temas de biodiversidad. Y además también tenemos un programa que se denomina Greenpreneurs, que igual lo conocen porque Greenpreneurs no nada más funciona en México, funciona a nivel mundial y justamente ofrece capital semilla para pequeñas y medianas empresas que necesiten recursos para capitalizarse, para acelerar sus proyectos, y también asistencia técnica, y no nada más desde una visión de productividad o de mejoramiento de prácticas productivas, que eso ya hay muchos, justamente muchos programas que abarcan esta parte, sino justamente el focus de modelos de negocio,
cómo mejorar en términos de crecimiento empresarial y de inclusión financiera. Entonces, nosotros vamos a estar dando acompañamiento durante 2 años a las empresas que se seleccionen para que sea pues realmente un proceso de empoderamiento y de aceleración de estas empresas que sean seleccionadas. Esto lo vamos a hacer de la mano con los gobiernos estatales y justo va a tener un componente clave en la priorización para que no nada más sean, obviamente, empresas que se favorezcan, que tengan prácticas productivas sostenibles a favor de la biodiversidad, sino que también ayuden a empresas que tengan un buen porcentaje de mujeres que participen y que sean de pueblos originarios. Entonces, favorece también la inclusión financiera que normalmente pues también representa retos para estos grupos. Y pues bueno, en términos más allá de los instrumentos que acabo de mencionar, también vamos a estar desarrollando pago por servicios ambientales hidrológicos, que en el país existen algunos casos muy concretos, pero también está como más trabajado desde el nivel federal, ¿no? Entonces, lo que buscamos es cómo dotar a los gobiernos subnacionales de los recursos necesarios para que ellos mismos también puedan estar incentivando acciones en su territorio, cosa que tradicionalmente se ve desde la federación. Y normalmente los estados tienen o han tenido un margen de acción un poco más limitado. Entonces, justamente es cómo podemos apoyar a que los gobiernos estatales también tengan recursos financieros para apoyar estos esquemas de trabajo. Y esto todo lo hacemos de la mano con Hacienda, con la banca de desarrollo, ya les decía, muy en particular en México con la que tiene vinculación con el sector AFOLU. Y en Triple GI, pues justamente tenemos un enfoque de trabajo hacia temas de finanzas sostenibles muy fuerte. Entonces, en este pequeñísimo espacio les conté de manera muy sucinta, por el tiempo limitado, lo que estamos haciendo en México, pero les recomiendo que puedan darse una vuelta al pabellón que tenemos en la zona azul, quienes tienen acceso. Aquí está la agenda para que precisamente nos puedan acompañar, puedan ver casos muy concretos de trabajo que estamos realizando toda Latinoamérica, pero en realidad pues en todo el mundo tenemos actividades asociadas al sector AFOLU, pero también, y es una de las partes que también creo que vale la pena mencionar, que paisajes es más allá de AFOLU, ¿no? Entonces, evidentemente, la parte de ciudades sostenibles, la parte de infraestructura, industria, cómo hacemos que convivan los diferentes elementos de la economía dentro del paisaje, pues eso es justamente de las cosas que trabajamos no nada más en México, sino a nivel global desde Triple G. Y pues bueno, les aliento a que nos puedan acompañar en los eventos que vamos a estar teniendo como parte de la agenda del pabellón. Y más bien dejo espacio para que se pueda hacer, en todo caso, preguntas al respecto. Muchas gracias, Lucía. Tenemos 5 minutos para preguntas, 5 minutes for questions. ¿Van a qué, perdón? Van a pasar el micrófono. Ah, ok. Está bien. Adelante, todas las preguntas, all the questions that you may have regarding subnational instruments. No. Go ahead. Gracias. Aquí en Colombia nuestros departamentos están representados por los CAR y CAR tiene una asociación de los CARs. Lo que vemos en Colombia es que unos CARs, unos departamentos son mucho más juiciosos, mucho más eficientes y otros CARs son menos eficientes o en su experiencia, ¿cuál es la solución por de pronto lo que vemos más allá de la contaminación ambiental, la corrupción con el presupuestos del Estado? ¿Cuál es la solución? Porque yo creo que si solo invertimos bien los dineros que tenemos, pues la mitad del problema será solucionado. Bueno, pues es una pregunta sumamente compleja, abarca muchas aristas, pero creo que precisamente el fortalecimiento de las capacidades institucionales es clave, ¿no? Para que realmente se puedan brindar los elementos al interior de las instituciones para que tengan las habilidades para desarrollar proyectos que estén mejor estructurados, que se dirijan los recursos hacia lo que realmente se necesita, ¿no? Hemos visto muchos casos en donde se invierten recursos de acción climática para temas que no tienen nada que ver con acción climática, pero
Quizás puede ser corrupción, quizás es un tema de falta de conocimiento e información, ¿no? Entonces, quizás primero la parte de capacitación, fortalecimiento de capacidades en general, y por otro lado, ya en como materia fiduciaria, pues también en términos de los instrumentos financieros que tienen, tener igualmente un fortalecimiento de estos para que, por ejemplo, los fondos, en este caso fondos subnacionales, hablemos del tipo que sea a nivel global, pues tengan justamente los mecanismos de seguimiento y transparencia para que se limiten estos elementos, ¿no? Entonces, todos tienen que tener reglas de operación, entonces es pues dotarles de un fortalecimiento de estas reglas de operación, que los mecanismos, sistemas de información idealmente sean plataformas virtuales, ¿no? Y que el equipo que realmente esté consolidado, que da seguimiento, tenga una al respecto para que pues justamente puedan tener una hacia la innovación y hacia la digitalización para que justamente se vaya pues en ese esquema de transparencia y de interoperabilidad entre los diferentes sistemas, ¿no? Creo que por ahí, pero obviamente abarca muchas otras cosas más allá. No, únicamente quería como, ¿cuáles son las recomendaciones o criterios claves que les darías a las organizaciones locales, especialmente que estén lideradas por mujeres indígenas, campesinas, afro, pero en materia de formulación y acceso al financiamiento, formulación de los proyectos, ¿no? Pero criterios, porque sabemos como el Fondo de Acción proponen unas barreras que inhabilita el acceso a los recursos, especialmente para organizaciones que son pequeñas con un trabajo más local. Sí, pues justamente creo que ahí es un trabajo de dos vías. Primero que nada, para los grupos de mujeres que comentas, pues tener como en línea todos los requisitos para que justamente cualquier convocatoria les pide más o menos las mismas cosas base, ¿no? Entonces, tenerlas muy a la mano, tener su documentación al día para que justamente no les sea tan complicado estar armándola cada vez, como suena muy básico, muy quizás sencillo, pero no lo es, y que justamente el hecho de tener como tu carpetita de información muy bien armada, muy estructurada, les puede dar como acceso mucho más fácil después y ya nada más cumpliendo con otros requisitos. Para eso, pues justamente a veces es bueno unirse o asociarse con organizaciones locales que las puedan asesorar también en lo que implican estos trámites, ¿no? Porque a veces yo voy a hablar del caso de México, el tema de facturación, ¿no? Entonces, a veces es muy ajeno, muchas veces es ajeno. Entonces, con una ONG local que les pueda brindar asesoría, en el caso de México sí hay algunas que pueden justamente de manera gratuita ofrecer este tipo de acompañamiento, ¿no? Entonces, buscar asesorarse con las organizaciones que pueden dar como un valor agregado hacia ciertos elementos que pueden ser enredados, tardados y que gracias al acompañamiento pues a veces se simplifican, ¿no? Y por otro lado, también de estos mismos grupos, pues decirles a quienes lanzan esas convocatorias, o sea, sí buscar demandar que se tomen en cuenta ciertos criterios que para ellas son importantes. A veces esas convocatorias pues se pueden hacer en una situación completamente ajena a la realidad de los grupos, ¿no? Entonces es importante que se pueda comunicar las necesidades para que precisamente las convocatorias vayan en línea, ¿no? Es un poco este tema de ser vocales, expresarse y demandar. Por otro lado, pues obviamente toca del otro, de escuchar esas necesidades y más bien acatar o arreglar, ajustar las convocatorias con base en las necesidades reales de territorio. Entonces, precisamente lo que vamos a hacer nosotros para el programa Greenpreneurs, pues es trabajar con gobiernos estatales, con gobiernos que precisamente tienen mucho más el conocimiento local de lo que está pasando y con las organizaciones locales también no gubernamentales de la sociedad civil y representantes de pueblos originarios para que en el armado y el diseño de la metodología para la selección y los objetivos de lo que se va a estar buscando, pues responda realmente a las necesidades que se tienen, ¿no? Entonces, justo creo que es un ejercicio de dos vías, de acercarse tanto de las organizaciones que requieren el financiamiento y expresar
cuáles son los criterios que se tienen que tener en cuenta y ser vocales, y por otro lado, pues también nosotros tenemos que ser muy sensibles hacia lo que realmente estamos buscando, ¿no? Y incentivarlo. Y por otro lado, también existen intermediarios financieros. Entonces, intermediarios financieros que las mujeres muchas veces no tienen como muy cercanos, ¿no? Porque están ajenas a los procesos que normalmente lideran los hombres. Entonces, también desde esa parte, no quedarse solamente como esperando a veces las iniciativas o que lleguen directamente, sino también otro de los elementos que ahorita estoy pensando que es importante es participar en todas estas sesiones cuando van intermediarios financieros, cuando van organismos internacionales, cuando están diferentes elementos o actores externos que a veces visitan las comunidades o los centros en la región. Creo que es muy importante que también busquen, aunque sé que es difícil, busquen estar presentes y tomar voz en estas sesiones para que justamente cada vez más sea la norma, que se les incluya y que justamente tomen las decisiones, ¿no?